El libro de Éxodo está dividido en 40 capítulos y en los primeros 4 capítulos llegamos con Moisés a la edad de 80 años. ¿Por qué? Porque quizás no es importante hablarnos de la vida de Moisés, sino hablando de la redención de un pueblo. Pero quédate conmigo, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Hasta ahora habíamos visto cómo Dios usa las malicias del diablo para rescatar un pueblo, para usarlas en su propia contra. Egipto, que representa el pecado, y el faraón, el diablo posiblemente, había esclavizado al pueblo hebreo, había intentado matar a los niños, pero con todo eso el pueblo había crecido, se había multiplicado, y el caudillo más importante de los israelitas, porque ahora el pueblo ya se llamaba Israel, como su predecesor Jacob, había sobrevivido, y había sobrevivido amamantado, custodiado y financiado por la corte del faraón. Se había preparado los primeros años con una nodriza hebrea que era su madre, y posiblemente desde allí aprendió, sabiendo él que era hebreo también, la compasión con el pueblo y los valores. Y después se había creado en la corte del faraón, en el cual había aprendido el lenguaje, a escribir, a leer, a comportarse y también a poderse llevar con los otros egipcios. Y es así como el capítulo 2 nos deja. En el capítulo 2, en el versículo 11, vemos que ya crecido Moisés vio las duras tareas de su pueblo, y entonces vio que un egipcio golpeaba a un esclavo y miró para estar seguro que no había nadie y lo mató. Al otro día, en el versículo 3, salió y vio que 2 hebreos reñían y los regañó. Y en el versículo 14, uno de los hebreos respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Qué duro golpe! ¡Qué forma de hacerlo caer en el mal que había hecho! Posiblemente ya estaba cogiendo las costumbres egipcias, no estaba preparado para ser el caudillo que va a ser más tarde, y el pueblo tampoco estaba preparado para aceptarlo. Cuando oyó esto, partió y huyó lejos a la tierra de Madián. Y cuando se enteró el faraón que estaba haciendo eso, intentó matarlo, y por eso es más bien que él tiene que huir. Cuando llega a Madián, está en un pozo y llegan unas mujeres a recoger agua, pero los pastores del área le interrumpen. Él interviene y las ayuda. Y las mujeres eran hijas de un sacerdote de Madián, que cuando se enteró lo mandó llamar, lo acogió en su familia, que en unos sitios le dicen Reuel y en otros sitios le dicen Yetro, y lo casó con una de sus hijos, Séfora. Es la primera vez que en la Biblia hay un matrimonio mixto. Ahora debemos recordar que los madianitas eran los descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham, con Cetura, que ocurrió después que murió la esposa de Abraham, y tuvo un hijo y le llamó al hijo Gersón, que significa forastero, porque dijo que era forastero en esa tierra. En esa tierra nos va a enseñar la Biblia más adelante que si salió de Egipto cuando tenía aproximadamente 40 años, en esa tierra iba a estar 40 años más. En esa tierra iba a dejar las influencias egipcias, se iba a convertir en pastor de las ovejas de su suegro. Y sabemos que los egipcios no se llevaban o no aceptaban a los pastores. Era abominación para ellos ser pastores. Nos dice también Éxodo en el 2:23 que después de esto murió el faraón que había en Egipto y surgió otro, pero siguió esclavizando al pueblo, y el pueblo clamó ante Dios
y subió el clamor de Dios a ellos. Es la primera vez que presentamos un pueblo completo clamando ante Dios. Y dice el 24 que Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. El capítulo 3 nos empieza cuando Moisés está apacentando las ovejas de su suegro y va lejos hasta el área de Horeb o al área de Sinaí, que son sinónimos. Y dice que se le apareció un ángel en una zarza de fuego, se le apareció una zarza de fuego que no se consumía. Y allí el ángel, cuando él se acercó a averiguar, el ángel en la zarza lo llamó, le dijo: Moisés, no te acerques porque este lugar es santo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el 7 le dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y sacarlos a la tierra buena y fértil que fluye leche y miel. Este era el momento de reconquistar una tierra que tenía un nombre de unos inicuos como Canaán y convertirlo en la tierra de Israel. Algunos se preguntan que por qué esta prueba tan grande, la esclavitud del pueblo de Israel. Recordemos que habían llegado más de 3 siglos antes 12 familias, aproximadamente 70 personas, habían crecido en número, vivían en un área fértil, estaban contentos, estaban adaptados. Algo los tenía que mover para querer salir del sitio donde estaban y para cumplir la bendición que Dios le había dado. Y tenía que ser algo fuerte, algo que llegara eventualmente el pueblo a clamar por una redención. Como vemos, inicialmente, hacia 40 años, no habían aceptado a Moisés. Moisés también se había criado en la corte del faraón, no estaba preparado para guiar a un pueblo por un desierto árido, muchos problemas para llegar a Canaán. Y era un pueblo que era como ovejas sin pastor, un pueblo que no seguía instrucciones, un pueblo que no se dejaba guiar. Israel tenía que aprender algo y dejar salir, y Moisés tenía que aprender algo. Pero ya han pasado casi 80 años y Dios se le presenta en la zarza para librarlo. Y le dice en el 3:10: ven por tanta hora y te enviaré a Faraón. Eso fue para Moisés un golpe bajo. De repente Moisés no sabía qué hacer y Moisés viene a excusarse. A Moisés lo presenta la Biblia como uno de los héroes de la fe, pero vamos a ver momentos en que la fe de Moisés estuvo bien bajo. La Biblia nos enseña que los hombres de fe no fueron superhéroes maravillosos que siempre estaban altos, no son como las epopeyas míticas en que hacen todo bien, no. Son gente de carne y hueso que se presenta con los mismos problemas que tú y yo y que responden a eso, y que la amistad, la vivencia con Dios los rescata para la vida eterna y los hace grandes hombres en las manos de Dios. Él venía creyendo que había sido todo. A los 40 años, cuando tuvo que huir a Madián, se da cuenta de que no es nada, y ahora va a aprender lo grande que es si se deja poner en las manos de Dios. Y hoy concluimos esta charla dejando a Moisés dando excusas a Dios. En la próxima continuaremos. Si te gustó, dale like, suscríbete. Nos vemos.